buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de enseñar. No me acostumbré aún de que martes de enseñar sea el mejor día de la semana. En vez de miércoles. Por mucho tiempo el miércoles de enseñar fue el mejor día de la semana. Entonces, es un bloqueo emocional que tengo que superar esto. Porque el miércoles seguirá siendo el mejor día de la semana porque estaremos en Zaragoza mañana presentando una charla presencial, en vivo, ahí en el acuario. Ya tenemos el evento sold out. Entonces, es que el miércoles de verdad sigue siendo un día fantástico, estupendo. Entonces, el martes tiene que esforzarse un poco más para llegar al nivel del miércoles. Pero muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Déjame ver quién tenemos aquí. Bueno, tenemos un montón de gente. ¿Ves? Es así. Y yo un poco de sordera. Es así que funciona así porque hemos salido a nadar, entonces hay agua en el oído. Muy bien, pues hoy tenemos aquí en nuestro, ¿cómo podemos llamar esto? Nido del águila. Está aquí nuestra águila, vamos a ponerla aquí con yoga, que así le damos algo de protagonismo. Se queda grabado, sí. ¿Qué preguntan? Hoy tenemos aquí una invitada especial. Hoy ella viene a Madrid, mañana me voy yo a Zaragoza para que podamos hacer el evento ahí en Zaragoza. Y bueno, es una felicidad, un gusto poder contar contigo aquí en el Nido del Águila. Y hoy vamos a hablar de pelvis, vamos a hablar de suelo pélvico, vamos a hablar de cosas. No sabemos de qué. Esta ha sido una encerrona en toda regla. Pues, ¿sabes qué? No sé, podéis decirme mejor vosotros, que estáis ahí. Mira, entró la ministra, acaba de entrar. Ángela, acaba de entrar. Podéis decirme mejor vosotros o vosotras que es una demanda, ¿no? Una demanda constante de nuestros alumnos que estemos hablando de suelo pélvico, que estemos hablando de incontinencia, que estemos hablando de asincronismos de la musculatura del suelo pélvico, que estemos hablando de inflamación, dolor pélvico crónico. Entonces, ¿cómo abordamos esto teniendo en cuenta el bloating abdominal que influye directamente ahí en las condiciones pélvicas? Entonces, es una demanda constante, ¿no? Si alguien ahí alguna vez tuvo esta demanda, por favor, hazme algún tipo de señal, levanta una mano y yo, me gustaría saber más del tema. Porque cuando hablamos de regulación del enseña, la verdad es que la pelvis es uno de los sistemas clave para que podamos avanzar en el tema razonamiento clínico y que podamos avanzar en el tema resolución. Entonces, estuvimos juntos, Esther, yo, Ruby, en los últimos 2 días en un evento y bueno, es un evento de diferentes profesiones, ahí para poder organizar mejor un poco la logística de tus cursos, de tus negocios y todo esto. Y una cosa que se observa mucho en estas formaciones es lo siguiente. Hay que tener una variable estrella para poder metrificar los resultados que vas teniendo, ¿no? Y entonces mucha gente trata y no deja de tratar jamás porque no sabe metrificar cosas, no sabe cuantificar cosas, no tiene criterios para decir estás de alta o no, sigues el tratamiento y va todo esto. Mira, Se tiene que confiar en que la mejora del paciente... Greg está con nosotros. ¡Hola! ¡Goyo! Que claro, mucha gente tiene que confiar, sobre todo en fisioterapia, en que la mejora te la dice el paciente. Quien no ha tenido que preguntar al paciente, que no digo que se deje de hacer, pero el cómo te encuentras. Y depende cómo haya tenido la persona ese día, te puede decir que catastrófico. Y en realidad su estado general es mejor. O sea, lo que nos ha venido a decir la formación en la que hemos estado, que no tenía nada que ver con sanidad, aunque hemos hecho un poco de unión con el resto de fisios que había para aprender de un montón de cosas, es que tenemos una herramienta súper potente para poder medir y para poder tener un feedback, que el paciente entienda su realidad, su estado real. Para poder metrificar cosas, que es siempre el tema. Entonces, hoy no vamos a empezar hablando
de vago, ni vamos a empezar hablando de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Vamos a empezar hablando del suelo pélvico, después vamos construyendo a esto para que podamos llegar tal vez a modulación del dolor. O no. O no, a lo mejor si no nos da tiempo no llegamos, pero para que podamos llegar tal vez a la modulación del dolor. Pero teniendo aquí una experta, y a lo mejor en algún otro momento podemos invitarle a Rocío, Rocío, mucho más experta, que estará en el congreso con nosotros, estarán ambas en el congreso de Zaragoza, hablando del tema. Me gustaría saber de ti, siendo tú ya una profe del enseño avanzado, ¿cuáles son las principales demandas de suelo pélvico que observas en consulta? Las obvias, y después que me digas las obvias, yo creo que todos aquí más o menos conocemos el concepto de las más obvias, incontinencia, dispareo, no sé, lo que tú digas, es tu práctica. Después de esto, me gustaría saber las menos obvias, las situaciones clínicas donde ni siquiera sospecharías, ni pasaría por tu cabeza en un primer momento de que esto podría tener algo que ver con la pelvis y que al fin y al cabo la pelvis tenía todo que ver con el tema. Las más obvias primero. Pues, es que te diría que las más obvias no vienen a mí. Así, como titular, clickbait. A mí no me vienen incontinencias o vejigas hiperactivas. ¿Por qué? Porque yo no tengo puesto en la puerta que sea fisioterapeuta de suelo pélvico porque no he cursado toda esa formación. He cursado bastante formación sobre eso porque me interesa. Como mujer, que ya nuestro suelo pélvico está como menos cerrado, tiene como 3 agujeros, entonces tiene como muchos más peligros para tener agujeros de la lata, de esa lata que hablamos de Masseri, pues el nuestro tiene más posibilidades de perder por ahí presiones. Entonces, en realidad a mí no me vienen por lo obvio, por lo que irían a un fisio suelo pélvico si se atreven, sino que a mí me vienen por otras patologías, ¿vale? También es verdad que llevo mucho tiempo trabajando con SNA y entonces ya me vienen pacientes con temas muy complejos. Pero claro, en la anamnesis ya voy a preguntar si ha habido cirugías abdominales, si ha habido partos, si ha habido temas traumáticos con el suelo pélvico, si han tenido partos instrumentalizados. Y luego yo siempre, por obsesión, pregunto por las cacas. Y lo que sí que me encuentro en muchísimos casos es que la gente no tiene un estreñimiento y a veces no es que no coma bien o que igual tiene menos tono porque no hace suficiente deporte, sino que no sabe cagar, porque no hemos aprendido, nadie nos ha enseñado y desde pequeños pues dejamos de decirles a nuestros niños, ¿no?, cómo lo tienen que hacer. Entonces, partiendo de que nos hemos sentado en una silla, o sea, en vez de hacer cacas de cuclillas, nos hemos sentado, hemos cambiado la pelvis y, para colmo, mujeres que es verdad que también por forma, por morfología y por hormonas podemos ir con más estreñimiento y para colmo se normaliza, o sea, las creencias son que fuera de casa no puedes. Entonces, si tu parasimpático no está súper alto, fuera de casa no lo haces porque no hay lugar de seguridad y porque no te sientes en tu espacio, ¿no? Entonces, se normaliza que no vayas al baño todos los días, a veces ni a la semana. Y cuando vas muy duro, porque se ha secado, ¿vale? En ese final del recto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que haces una apnea y haces fuerza contra tu suelo pélvico. O sea, pones cara de que te salgan muchos colores y cuando en realidad, cuando tú presionas, fisiológicamente, tu esfínter anal se cierra y se eleva. Porque cuando tú vas a coger un peso... Espera. ¿Y hay una orientación para esto? Sí. Ok. Pero primero vamos a empezar a construir las cosas del principio. Esto funciona así. Le das una oportunidad de hablar y luego ya se termina el directo. Calma. Entonces, no tengo guión, ¿eh? Me he enterado del directo hace una hora. Claro, la vida es así. Imagínate, tú cuando tenías 18 años salías de fiesta por la noche de Zaragoza, salías sin guión. Y que las cosas que pasaban decidías en 5 minutos. Si iba a pasar o no, lo decides en 5 minutos. Es así que funciona. Bueno. Luego decides si las cosas se mantienen. Pero la decisión de hacerlo, en 5 minutos se decide. Entonces, has hablado del concepto de la lata. Sí. Esto para los alumnos del integrativo y de los alumnos del avanzado es algo que puede ser
conocidos. Conocidos. Pero tenemos aquí 172 personas, si no me fallan los ojos, porque no llevo gafas. 177. 177. Y tal vez muchas personas que estén aquí no sepan qué es el concepto de la lata, que es un concepto de una fisioterapeuta estadounidense que se llama Mary Massery, que ahora te puedes explicar. Vale. Todos tenemos, no voy a decir marcas comerciales porque no nos patrocinan. Todos tenemos en nuestra mente esa lata cerrada que es fuerte. O sea, tiene una presión dentro, mantiene lo que tenga dentro con su espacio y es dura. No es una lata, pero es... Bueno, es una lata. Ok, ¿qué sucede cuando nosotros abrimos esa lata? Directamente cambia la presión de dentro y ya es un poco más blandita, aunque con el líquido aún mantiene la cosa. El tema es que cuando vaciamos todo el contenido y cambiamos la presión, esa lata es muy fácil de romper, o sea, se puede doblar. ¿Qué sucede cuando tenemos una lata y se pincha por algún lado, ¿vale? Por pinchar nos referimos a que las presiones no estén bien equilibradas o a que haya habido una cicatriz, es lo que hablamos siempre, que es uno de los mayores factores de una disautonomía del sistema nervioso autónomo. Cualquier tipo de operación, casi prácticamente en todo el cuerpo, pero más importante en el abdomen, lo que va a hacer es generar un cambio de presiones. Y con ese cambio de presiones, pues los varoreceptores se pueden chufar y cositas así. ¿Así te sirve? Entonces, esta es la lata. Okay. Para quien no maneje mucho el tema, la tapa de la lata, ¿qué sería? ¿Cómo de grande quieres que haga la lata? Lata de Mary Massery, sin expansiones. Sin expansiones, pues sería el diafragma... Cuerdas vocales. Cuerdas vocales, diafragma oropárico. Sería entonces aquí la glotis. ¿Okay? Luego tendríamos caja torácica, el diafragma, abdomen y aquí abajo... Suelo pélvico. Este es el punto del directo. Entonces, cuando decimos... El suelo, nunca mejor dicho. El suelo fallo de la lata, cuando decimos puede haber un agujero en la lata, cuando estamos hablando de suelo pélvico, en este contexto autonómico estamos hablando que aquí abajo hay un fallo y este fallo que está aquí abajo puede estar generando compromisos en cualquier punto hacia arriba. De la lata, hacia arriba. ¿Okay? ¿Habéis pillado la idea o no? Tenéis que contestarme en el chat, si no, no podemos avanzar. Si no, repito de otra manera. Eso. Contestadme en el chat mientras bebo mi agua con mi vaso de publicitario. Rey León. ¿Sí? ¿Habéis pillado la idea? ¿Sí o no? Ok, dijo Ale. Entonces, la idea es esta. Entonces, cuando hablamos de estreñimiento, eso es un fallo en la regulación presórica. Cuando hablamos de incontinencia, es un fallo en la regulación presórica. Cuando hablamos de tal vez vejiga hiperactividad de los músculos del suelo, son diferentes fallos de regulación. O para más, o para menos. Una cirugía puede ser un fallo de regulación. Y en este contexto, nuestra maestra dijo, yo no suelo recibir el paciente como primer búsqueda. La primera búsqueda no es por mí. ¿Por qué? Porque es la búsqueda por un servicio más especializado, más del experto. Es decir, tengo incontinencia, voy a la persona que por características se presenta como un terapeuta, un fisioterapeuta que trata incontinencia. Entonces es la primera búsqueda. O que el nivel de conciencia sea tan bajo que hasta que yo no le pregunto cada cuántos días va al váter, le parezca normal. Sí, ¿no? Pero ahí no te busca por eso. Ya, pero igual viene por un dolor lumbar. Ya, pero espera. Vente aquí. Entonces tus pacientes no vienen por eso. No. Pero puede ser que tus pacientes ya hayan pasado por otros clínicos, otros fisios, que han intentado buscar esta corrección y que a lo mejor no han logrado la corrección completa. Sí. ¿Puede pasar esto? Eso puede pasar. ¿Por qué? Por ejemplo, porque puede haber fisios de suelo pélvico muy especializados que van a hacer el tratamiento de abordaje muy local. Y una cosa que a veces no es tan obvia es que podemos tener una patología de suelo pélvico por una inflamación de bajo grado o ya no tan bajo grado, generada, por ejemplo, en un glotín abdominal, en una permeabilidad intestinal, que eso, ese fisio es... Me va a hacer explicar todo. Yo tengo bloqueos emocionales, tengo bloqueos que son muy importantes. Cuando me dices algo que a mí no me... ¿Bloque? ¿Hay palabra para esto en castellano? Distensión abdominal. Distensión abdominal. ¿Puedes explicarles qué es el bloating abdominal? Para que entiendan que los dos tipos, uno... Bueno, básicamente es la persona que le preguntas que por la mañana se levanta planita
y a lo largo del día se va como hinchando. Y tiene esa sensación de que el pantalón por la mañana, ok, y por la tarde sin el botón, desabrochado. O yo, por ejemplo, que hemos estado todo el día sentados, he tenido que hacer un par de ejercicios a mitad de día porque me está... También la comida igual así un poco inflamatoria, pero es esa sensación, ¿vale? Es un síntoma y el paciente te lo puede referir perfectamente. Hay gente que es muy visible, o sea, pueden cambiar el embarazo de no tener embarazo a 4 o 5 meses a mitad de tarde. Y es una sensación. Sí, a veces medible, cabo, ¿eh? Ajá. Al fin y al cabo, si es el bloating, para que entendáis, es un síntoma. La hinchazón es un signo. Entonces, el signo tú lo puedes medir, pero lo que nos importa es la sensación, que es el síntoma. Entonces, que esto hay que preguntar. Y tiene una relación directa con trastornos del suelo pélvico, ¿vale? Entonces, esto que estábamos hablando de la regulación de las presiones, tiene todo que ver también con esta pérdida de regulación del bloating, porque cuando pierdes el control de la pared abdominal, lo que pierdes otra vez con esta distensión abdominal es presión. Y si perdemos presión, perdemos regulación. ¿Okay? Muy bien, seguimos. Ahora sí. Entonces, hemos llegado a este punto donde sus pacientes son pacientes que en general ya han pasado por un primer filtro. O varios. O varios, puede ser, o varios también, sí, todavía, pero no. O si no, es por separado. Por varios. Por varios, eso, más fácil para entender. Si no, después pones ahí la inteligencia artificial a traducir la cosa, sale ovario, sí. Entonces, son pacientes que son por característica más complejos, que ya han buscado los primeros niveles de asistencia para la resolución y la resolución no llegó. Es decir, son pacientes más complejos, necesitan de algo diferente, una skill, una habilidad más allá. Y ahí entra la SNA con el tema de las regulaciones. Y en este contexto volvemos a uno de los problemas que encontramos, luego vamos a hablar de otros, que es, por ejemplo, el estreñimiento. Pues listo, sigue de ahí. Así, una pequeña reintroducción. Pues ok, que la gente no sabe ir al baño. Así de sencillo y de difícil. No sabe ir al baño. Lo explicamos y os vuelvo a contestar, pues el tema de la respiración, ¿no? El notar que llevas estreñimiento, que aquello está duro, y hay hasta algún hombre que dice, no, pues entonces hay que presionar. Uh-huh. Si tiene que salir algo grande por ahí, pues hay que presionar. Y de manera fisiológica, cuando vamos a coger un peso externo a nosotros o tenemos que mover un peso, el suelo pélvico debería cerrarse, como para que nada se salga por ahí. ¿Se entiende? Más o menos. Problema, si nosotros hacemos esa contraintuición de dejar de respirar y presionar. Entonces, ¿qué les indico ya mismo? Sí, un valsalva positivo, una apnea, que para otras cosas está maravilloso, pero para el suelo pélvico no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese caso? Yo intento hacerles como mucha educación y que se toquen, que a veces la gente no se toca suficiente, y que note con la mano en su suelo pélvico que cuando sueltan el aire, ese suelo pélvico se relaja y ese esfínter se abre y se relaja. Entonces, con una posición adecuada, que es las rodillas por encima de la altura de las caderas, que así relajamos todos los ligamentos y el recto se verticaliza, eso es un tobogán. Y entonces, a veces no pasa en una vez, una respiración, pero cuando el cuerpo mecaniza que cuando tiene que soltar lastre, si tú sueltas y relajas, yo lo llamo la trompetilla floreada, les pongo la mano delante y les hago que hagan una presión, de esa manera el esfínter se relaja y el suelo pélvico baja un poquito, de tal manera que así van soltando lastre. A veces hay que hacerlo 20 veces. ¿Ese es el esfínter voluntario o involuntario? Ese son los dos, porque relajan los dos. Bien, pero el voluntario tú lo controlas al fin y al cabo. Sí, pero cuando ¿Y el otro? Soplas, dilata y relaja. Bien. Y el esfínter involuntario tiene una inervación simpática. Entonces, cuando haces esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? No estamos en el sitio de... No, la mano. Con la mano. La mano. La mano la ponemos delante, entonces hacemos una resistencia. Si a la vez que lo hacéis os tocáis, no hace falta ir justo al esfínter. Ponéis la mano en el suelo pélvico, ¿vale? Entre los isquiones, y si soplas vas a notar una pequeña presión y una pequeña abertura. Entonces eso en la posición correcta, en el sitio adecuado, funciona.
Y mejor entrenar, y esto antes del momento clave, ¿no? Bueno, a ver, es una cosa que deberíamos hacer todos los días. Entonces, así como otras cosas les digo entrenar fuera del partido, esto yo creo que hay que entrenarlo fuera del partido y en el partido. Bueno, pues sí, porque ahí en el partido el riesgo de que algo te toque las manos es más bajo. Bueno, sí, me refiero al momento de la mano, pero ya es que... Bien, muy bien. Pero esto es lo básico. El aprendizaje, la enseñanza es lo básico. Lo que no es tan intuitivo es la otra parte de que hemos hablado antes y que tú has hablado antes. Es decir, este estreñimiento uno puede aprender a hacer. Ok, esto no significa que vaya a salir bien, lo puede aprender a hacer. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de mantener este estreñimiento por un largo tiempo en la vida de un paciente crónico? ¿Por dónde empezar la lista? A ver, como todo cuando se cronifica, si tú tienes una bolsa llena de algo, que es una bolsa elástica, con una musculatura elástica, y la tienes retenida, eso se va a ir haciendo cada vez más grande, esa bolsa se va a distender, y ya de manera mecánica, el reflejo, tu sensación de cuando tienes que ir al baño va totalmente a desaparecer. Eso sumado a que tú estás manteniendo en tu cuerpo cosas que tu cuerpo había desechado, que son tóxicos, toxinas, alimentos que ya no quería. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Reabsorber agua, resecar, y hay tóxicos que van a pasar otra vez a tu cuerpo. De hecho, si la permeabilidad de la barrera está un poquito ahí que no está, te puedes estar totalmente intoxicando con lo que tu cuerpo había desechado ya, por lo cual eso va a hacer que esa inflamación de bajo grado con la que más o menos convivimos todos ya no sea de bajo grado, ya sea hermosa. El peso, o sea, llevas un peso ahí, te está pesando todo más. Y eso estamos hablando de fosa ilíaca izquierda. Fosa ilíaca izquierda. Aparte de que ir al baño es un generador de serotonina espectacular. Entonces, si no lo estás generando, pues igual los neurotransmisores, bueno, van como deberían. Entonces, había una pregunta antes, es una pregunta más mecánica. Bueno, no tiene por qué ser mecánico, pero puede ser interpretada en plan mecánico, que este tipo de situación puede generar lumbalgias. Sí. Yo siempre digo, es como cuando una embarazada tiene un tripón así enorme, normalmente no le duele por delante, lo que le duele es por detrás. Mecánicamente, todos los ligamentos, toda la musculatura está intentando sujetar que no te vayas hacia adelante. Entonces está haciendo ahí como más fuerza de retenerte hacia atrás y lo que te duele es la parte de atrás. Aparte de que de manera nerviosa tengas como mucho más en tu cerebro el dolor de atrás que el dolor visceral. Gracias a Dios nuestro cerebro consciente, mucha sensación de una víscera y del dolor que genera una víscera hasta que no está muy mal, no tiene. Porque así, gracias a eso, pues no nos enteramos cuando el colon se ha hinchado, cuando el corazón está trabajando más de la cuenta, ese tipo de cosas. Así explicado para mis pacientes. Bueno, entonces hay una sobrecarga mecánica para quien trabaje más con problemas musculoesqueléticos. Si trabajas más con problemas musculoesqueléticos, te interesa saber este tema del estreñimiento por la sobrecarga mecánica, principalmente la fosa ilíaca izquierda, que va a generar repercusión para todo lo que es miembro inferior izquierdo o incluso sacroilíaca, lumbares del lado izquierdo, pero la toxicidad que... Hasta dolores aquí. ¿Aquí dónde? Yo he tenido pacientes que me decían, me duele aquí las costillas, increíble. Y les empiezas a tocar y dices, hombre, es que aquí igual no hemos ido al baño hace unos días. Hace una semana no te vas... Bueno, es colon descendente. Ese ángulo, pues se les ha atascado y la sensación es, no sé, en mi tierra dicen que me da un flato. Y dices tú, bueno, un flato. Un flato duro. Muy duro. Un flato duro, bueno. Una nube cargada. Bueno, entonces, hasta el hipocondrio izquierdo, dependiendo del grado del estreñimiento. Entonces, esto puede generar problemas mecánicos o sensaciones de dolor que se puede confundir con problemas musculoesqueléticos, obviamente, porque la referencia de dolor será una referencia musculoesquelética. Hablando del plan local, teníamos un aumento de la inflamación local. Okay. Este aumento de inflamación local va a generar problemas, obviamente, el sistema inmune. Para el sistema inmunitario. Una hiperactividad del sistema inmune. Gasto de energía. Un aumento del consumo energético. Okay. Esta toxicidad, hablando de la pelvis, podría generar, por ejemplo, una modificación del comportamiento de los músculos de la pelvis. Sí, porque al final el suelo pélvico, que muchos de los que estamos aquí somos fisios,
la imagen que tenemos de atlas anatómico es como una especie de hamaca hacia afuera, cuando en realidad, si el tono muscular es correcto, tendría que ser una hamaca un poquito cóncava, ¿vale? O sea, como hacia arriba. Entonces, mantener peso lo que va a hacer es distender, relajar, generarle presión. Uh-huh. Unido, por ejemplo, que esto yo lo veo mucho, a un diafragma que no funciona bien. ¿Qué? Pues un diafragma que no me está funcionando bien, una distinergia que cuando respira me empuja las vísceras hacia abajo todo lo que puede y cuando va a soltar el aire no sube. Entonces no sube y me mantiene la presión de las vísceras hacia abajo. Entonces es como si literalmente estuvieras haciendo ahí como un embudo y eso genera muchísima presión a nivel de suelo pélvico. El diafragma que baja pero no sube. ¿Cómo puedo ver si el diafragma sube o no? Tocándolo, pidiéndole que respire, haciendo un high-low test. ¿Qué es un high-low? ¿Lo hago arriba y lo hago abajo? Un high-low. Ponemos una mano en tórax y una mano en abdomen y le pedimos que respire, ¿vale? Y tenemos que notar cómo se mueve, cuál se mueve primero. Spoiler, primero deberían mover un poquito abajo y luego arriba, no, que no muevan totalmente arriba, intentar, ya rizando el rizo, que se muevan más las costillas. Esto ya es un momento friki mío, ¿vale? Les enseñamos muchas veces a los pacientes la respiración, pues, por ejemplo una 4-6, tumbaditos. ¿Qué es una 4-6? Inspiren 4 y... Madre mía, que empieza a hablar del diafragma, que no funciona, ¿cómo que no funciona? El paciente no está... ¿Quién sabe lo del 4-6? Seguro que hay aquí gente que ya sabe lo que es una respiración 4-6. Cogemos en 4 tiempos y soltamos en 6. Inspiramos, porque aquí hay gente de Sudamérica... Ay, perdón. Esto suena mal. No soy online, yo soy local, mi trabajo. Bueno, también somos flexibles, nos adaptamos. Inspiramos en 4, soltamos en 6. Y entonces muchas veces se lo enseñamos tumbados para que cojan esas referencias de, por favor, coge en abdomen, luego coges en tórax y sueltas en 6, por ejemplo, por boca, sin ninguna resistencia, ¿de acuerdo? Yo he tumbado, tira que te va, pero en sentado no me gusta nada, porque normalmente la gente tiene el transverso abdominal totalmente desprogramado. Entonces, pedirles en sedestación que me empujen el abdomen, lo que hace es que luego cuando van a coger un peso o cuando van a coger la compra o a su hijo, al coger el aire, me empujen hacia afuera. Entonces, con lo que me cuesta que encuentren el transverso y lo sepan activar, les pongo cinchas, les toco, para que sea costal bajo, si el diafragma no llega al ombligo, muscularmente. Bueno. Podríamos interpretar que una mala función del diafragma, esto es contraintuitivo. Cuando hablamos de señal aquí, señal ahí, pues aquí funciona bien. Si estamos en MIT, yo tengo que invertir la dirección de las letras, porque si no sale espejado. Esto fue un tema de preguntas hoy. Entonces, cuando hablamos de diafragma, esto es menos intuitivo, por esto un razonamiento clínico para profesionales de la salud, a resolver casos clínicos complejos, porque no es lo más obvio. Hablamos de respiración, lo más obvio es que vayamos a mirar el abdomen. Yo quiero saber si hay una respiración abdominal, diafragmática, ¿no? Que es lo que está de moda. Y está perfecto, es de verdad el 80% de las personas. El problema es tener una buena respiración diafragmática. El 80% está ahí, pero nosotros no hablamos de los 80%, hablamos de los 20% que se quedan fuera de la norma, por eso son pacientes complejos. Puede ser que en estos pacientes haya una buena movimentación abdominal hacia afuera y el problema sea que el abdomen no se viene hacia adentro. Sí, totalmente. Porque una de las maneras de volver a reentrenar el transverso es entrenar el suelo pélvico. O sea, porque también pensar una cosa, si yo tengo que rehabilitar toda la musculatura que hace, vamos a pensar en una casa, y lo que hablábamos de la lata, ¿no? El suelo pélvico es el suelo de mi casa, y el diafragma es el techo de mi casita. También tengo que hacer que las paredes contengan la casa, que no se desparrame, espachurre, distienda. Entonces, cuando yo quiero entrenar esas paredes para cerrarlas un poco,
claro, si yo lo hago sin una activación previa del suelo pélvico, lo que puedo estar haciendo es más presión en las vísceras del suelo pélvico. Si yo le enseño le entreno a un paciente a hacer abdominal sin reentrenar ese suelo pélvico, sin que cierre, pensar en las mujeres, 3 agujeros. Si yo, en vez de cerrar el suelo pélvico primero, ese suelo, pongo bien la alfombra y luego cierro las paredes, si la alfombra no está bien colocada y yo presiono las paredes, pensad en un globo. Se va a ir la presión para arriba y para abajo. Y abajo hay 3 agujeros. Entonces, puede dar bastantes problemas. Entonces, ahí partimos de que esa persona, primero, consiga tener una buena movilidad de parrilla costal, de diafragma, y antes de reentrenar, que cierre ahí el ombligo, que cierre las paredes, tenemos que reentrenar que ese suelo pélvico esté en buen estado, que pueda hacer lo suyo. Bien, entonces, un punto es verificar eso, si más allá de que vaya adelante, si se mete hacia adentro. Recordaros siempre que el meterse hacia adentro debería ser involuntario, ¿okay? Pero la pérdida del automatismo eventualmente va a demandar que para poder recuperarlo, lo hagas automático. Voluntario. Voluntario. Primero, muy voluntario. ¿Okay? La pérdida del automatismo conlleva, en algunos casos, que para poder volver a activar esta musculatura, en algún momento lo tienes que hacer voluntario, para que después, en un futuro, puedas volver a retomar este automatismo otra vez. Pero en un primer momento eso debería ser automático, debería funcionar solo. Cuando hay trastornos, disfunciones de la señal, lo que suele pasar es que esta regulación automática, autónoma, empieza a perderse y empezamos a perder sistemas reguladores. Esto es para otra charla, obviamente, sistemas reguladores, pero es un poco esta la idea. Entonces, cuando estamos hablando ahí, ¿hay sistemas de mucosas en la pelvis? Sí. Pensar en una vagina, en un útero, ahí hay mucosas. Hay mucosas. Bueno, mucosas son importantes, ¿verdad? Y los sistemas de mucosas se comunican. Entonces, uno de los puntos importantes es, en el sistema gastrointestinal hay mucosas. El sistema gastrointestinal, estamos hablando de boca, estamos hablando de intestino, estamos hablando de esófago. En la nariz hay mucosas, en la vagina hay mucosas, en los bronquios hay mucosas. Entonces, hay mucosas en diferentes lugares del cuerpo. Cuando tenemos más toxicidad, ¿qué pasa con los sistemas de mucosas? ¿Me puedes ayudar? Pues que se comunican y podemos tener síntomas prácticamente en cualquiera de ellos, aunque el problema esté en otro sitio. Entonces, hay una pérdida de regulación de este sistema de mucosas, sea de la vagina, de los bronquios, del intestino, de la boca, lo que sea. Incluso que yo estaba mirando una presentación, yo creo que fue antes de ayer. Bueno, fue antes de que tú llegaras. Por lo tanto, no sé nada. Fue antes de ayer. Y alguien estaba... Era un caso clínico justo de una infección que no era una infección en boca, pero el problema vino a la raíz de la pérdida de la regulación de la mucosa de la boca. Entonces era un Sjögren. Sí, síndrome de Sjögren. Tengo a alguien en mi familia. Era un síndrome de Sjögren. Entonces, ¿qué pasa? Se te reseca la boca. Y los ojos. Te reseca la boca y los ojos. La mucosa se destruye la microbiota de la boca. Y ahí es una oportunidad tremenda para el paso de infecciones. Y para inflamación de bajo grado y todo esto. Y los problemas empezaban a repercutirse en otro lugar, en otro sitio que no tenía nada que ver con la boca, pero el problema de la pérdida de regulación estaba justo en la boca. Y cuando estamos hablando de sistemas de mucosa, estamos hablando de un sistema que posee inervación. Una inervación simpática, una inervación parasimpática, y el vago o el parasimpático en este caso es un protector de los sistemas de mucosa. Y el simpático hiperactivado es un potenciador de los problemas en sistemas de mucosa. Entonces esto ahí ya ¿Puedo hacer un apunte? Ya podéis apuntar. Embriológicamente con la garganta, más que con la boca. ¿De qué? La vagina. Bueno. Punto friki. De una manera o de otra... En realidad salimos entra del por mismo... los labios.
forma de otra, entra por los labios. Entonces, es un poco igual, se va de arriba abajo, de abajo arriba, entra por los labios, la mucosa. Bueno, entonces, este es un punto que debéis considerar. Si hay un problema de pelvis que esté relacionado a la mucosa, una de las cosas que tenemos que hacer, un chequeo, un checklist, es vamos a verificar cómo están los demás sistemas de mucosa para saber si esto puede estar influyendo en los demás o si los demás a lo mejor pueden estar influyendo aquí. Están preguntando también, caso de histerectomías, es una cirugía mayor. O sea, como cualquier cirugía, va a afectar a la regulación del sistema nervioso autónomo. Aparte de que quiten más o menos y pueda afectar tema hormonal. Entonces, la presión, pensar que somos una lata con presión negativa, nos hacen una abertura en nuestras 4 capas, piel, fascia, músculo, el órgano, y te extraen y cierran, esa presión ya no es la misma. Puede regular mejor o peor, pero ya han cambiado la presión. Entonces, bueno, pues eso que hablábamos de presiones negativas, yo siempre a mis pacientes se lo explico con una jeringuilla. Yo pienso que ese espacio es como una jeringuilla sin líquido en la que... Entonces, el abdomen tiene que hacer esa succión de la sangre de las piernas. El tórax, esa succión con el diafragma para el aire, para arriba y para abajo. Si os ayuda la imagen. A mí para las presiones me ayuda la imagen de la jeringuilla, ¿no? Eso hablando de presiones. La cirugía en sí mismo ya puede ser un problema. Aunque las presiones estuvieran perfectas, no están. Pero aunque estuvieran perfectas, la cirugía en sí mismo ya es un problema. Porque a veces hay maladaptaciones al proceso quirúrgico en sí mismo. Ahí ya... Y la histerectomía, piensa que a una mujer le afecta en cosas muy profundas ya. Aunque no haya una creencia disfuncional, aunque te hayan explicado muy bien el proceso, es un salto, ¿no? Y hay que acompañar muy bien a esas mujeres, tanto mental como físicamente. El mental, incluso en algunos casos, más importante. Entonces, cuando hablamos del sistema autónomo ahí, en todo esto que estamos hablando, y estamos hablando de pelvis, sobre todo pelvis, tenéis que estar pendiente de 2 zonas. La primera, que es la zona parasimpática, que es la zona sacra, que va desde S2 a S4, que es la estimulación de la pelvis parasimpática, sale de ahí, viene por vía medular. Y la estimulación simpática sale de la transición toracolumbar, ahí de T11, T12, L1, incluso L2, si quieres meter. Entonces, ¿no? Las transiciones. ¿Dónde están también fijos los pilares del diafragma? Donde tienes ahí más o menos un poco más arriba el hiato esofágico, el hiato aórtico. Entonces, hay otras cosas se van alterando, modificando el comportamiento. Okay. Echarle un ojo a las preguntas que están ahí, porque ahora yo quiero subir un poco más. Bueno, si es de interés, queremos llegar al vago. Si no es de interés, porque el vago no va a la pelvis, pero lo que pasa en la pelvis llega al vago. Pues hay una pregunta que sí que es un poco así, ¿qué? Que es el tratamiento del Invisalign, que si no me confundo son los correctores de ortodoncia, ¿no? Que son como impresos, creo que es Invisalign. A ver, eso lo que te va a afectar es a la postura, a la mordida de la ATM, es un estímulo trigeminal, y eso sí que va a ir un poco por el vago, pero... ¿Puede ser un problema o no? Depende de cómo te adaptas. Claro. ¿Te adaptas o sensibilizas? ¿Puede ser? Sí. Yo no es lo primero que pensaría si alguien tiene como mucha desregulación en el suelo pélvico, pero hablábamos más de problema de mucosa, ¿no? De sangrado de encías, gingivitis, pérdida de piezas, mala oclusión, más que una corrección estética. Aunque puede ser por una corrección estética también. Sí, por una corrección estética yo he tenido alguna paciente con problemas bastante serios de dolor por una mala adaptación a la mordida. También es verdad que yo, si me preguntan, yo siempre sugiero que se hagan de pequeño, que somos como de plastilina y es más fácil que te adaptes mejor, más rápido que de adulto ponerte que te aprieten las tuercas y te duela la boca bastantes días al mes. Claro. Ahora, ¿sabéis una cosa curiosa? No voy a entrar en el vago todavía, porque nadie me ha dicho que quiere saber del vago, entonces no voy a hablar del vago. Sí, es lo de todos los martes, podemos hablar de otra cosa. Podemos hablar de otra cosa. Bueno, igual no vais a saber cómo el vago se comunica con este sistema. Sí, mira, la pregunta. ¿Suelo pélvico influye en el reflujo?
Sí, es lo que hemos hablado del diafragma. O al revés. Si el diafragma no se mueve bien, pues puede no haber un cierre del píloro como Dios manda. Entonces, esa distensión va a hacer que esa bolsa del estómago no esté abajo y no esté bien comprimida, entonces puede haber un reflujo, puede haber un problema ahí. A ver. ¿El bruxismo puede alterar columna cervical y salida del vago? No, eso no. Y si lo hace, tenemos un problemazo, porque la persona se va a desmayar y va a tener bradicardia. ¿Sí? Entonces, el cuerpo es un poco más complejo, gracias a Dios, sí, y compensa cosas. En teoría hay sistemas de compensación para esto. Pues si no es un peligro. Y luego preguntan, ¿con la menopausia tendremos problemas de la lata? No, por la menopausia no. Hombre, yo un poco te diría que al final lo que tienes es una bajada de estrógenos, entonces sí, si no tienes bien trabajada la musculatura y no has hecho ese trabajo de fuerza que tan de moda hasta ahora, pues tienes más posibilidades de que esas paredes de la casita estén como un poco más blandengues y por la testosterona igual. Y la testosterona. Entonces, bueno, es más también por el estilo de vida cuando tenemos cierta edad que la gente pues deja de hacer. Bueno, en realidad es que a mí me parece que las mujeres, muchas hemos podido hacer deporte hasta cierta edad, de repente te vas a la universidad, dejas de hacer deporte y en cierto momento, a veces por los cosas mentales erróneas, vuelves a hacer deporte, pero no por lo adecuado. Entonces, yo creo que ahora hay muy buena divulgación en que hay que hacer deporte de fuerza, deporte aeróbico, que hay que mantenerse vivo. Entonces, no por la edad tienes que bajar. El deporte de fuerza es fuerza, significa fuerza. No es una mancuerna de 5 kilos, ¿vale? Siempre a mis pacientes les intento introducir con trabajo de muy poco tiempo, de 10 minutos con una goma, pero tenemos que pasar a que cojan fuerza y a que les falle el músculo, ¿eh? A que hagan ciertas repeticiones con cierto peso y que al día siguiente coger las bolsas moleste. Si no hemos hecho trabajo de fuerza. Ese es el mejor protector para el envejecimiento, es este. Cuando estamos hablando de menopausia, tú puedes corregir si quieres. Igual lo haces. Ya sabes que somos como un dúo cómico, uno en contra del otro todo el rato. Cuando estemos hablando de menopausia es importante tener en cuenta lo siguiente. El sistema autónomo está alterado, bien. Pero en este caso, si no estaba alterado antes de la menopausia y se alteró después con el proceso de la menopausia, lo más probable es que sea la respuesta autonómica sea un producto del cambio de la respuesta hormonal. Entonces, en este contexto, por la temporalidad de lo que tenemos, lo que se debería buscar, si hay condiciones clínicas para hacerlo, es la reorganización de las hormonas. Para poder reorganizar el sistema autónomo. La parte hormonal es parte del sistema autónomo. ¿Okay? Es un sistema autónomo ampliado porque contempla ahí una parte más central. Pero en esta línea de temporalidad lo primero que deberíamos buscar sería la organización de las hormonas. Y si esto no se organiza, difícilmente el sistema autónomo podrá organizarse, porque el sistema autónomo es un sistema de respuesta. Tu cuerpo está desequilibrado en plan de hormonas. Es difícil que vaya a responder bien, aunque tenga todas las ganas del mundo de hacerlo. Bueno, ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto es... hago inciso. ¿Puedo recomendar un libro? No, vale. Todo después. Ese es el primer punto. El segundo punto es el conocimiento común que tenemos es tenéis que hacer ejercicios de fuerza y es correcto, pero hay un sistema de soporte que te ofrece soporte para hacer los ejercicios de fuerza. Uno de ellos, tener testosterona suficiente para poder hacerlo, porque si no le dejas la vida en el gimnasio y no cambia nada, porque no tienes la hormona. ¿Okay? Entonces hay que garantizar que el sistema de soporte te ofrece soporte para poder tener la respuesta que estamos buscando. Y que sea progresivo. O sea, la exposición a fuerza, que acaban de preguntar cómo puede afectar la fuerza del suelo pélvico, es que hay que aprender lo que hemos dicho, hay que aprender a activar de una manera automática, pero al principio no va a ser automática, va a ser consciente. Y hay que no hay que tener miedo al ejercicio de fuerza. O sea, quizás se trabaja el suelo pélvico siempre... Pero yo tengo miedo al ejercicio de fuerza. Es horroroso. Estás hablando de un Ironman. Pues es mucho mejor correr, pedalear. Ni caso.
El tema es que el suelo pélvico se ha tratado siempre desde la fragilidad, desde que la mujer... Claro, es un parque de diversiones al final. Ya, pero no, vas a tratar a lo bruto. pero no es frágil. Bueno. No hay que hacer nocebo con las mujeres. El tema es que se ha hecho siempre como el tratamiento como hipopresivo. No, el suelo pélvico, pilates, no saltes, no cojas peso porque se te van a salir por ahí las vísceras, vas a tener un prolapso de todo, cistocele, rectocele. A ver, la historia es que tú sepas armar la pisada, sujetarte bien al suelo, contraer esos esfínteres, cerrar bien tu caja, respirar, que la respiración te ayude y sobre todo mover esos pesos desde la conciencia corporal, sin perder autoelongación, o sea, haciendo que la musculatura vaya a tu favor. El problema es pues, que se ha dicho fuerza, y entonces la gente ha empezado a hacer crossfit y a coger el peso pues sin aprender a hacer lo anterior, y aquí hay fases, o sea, tú no puedes ir a correr los 42 kilómetros del Ironman sin correr antes muchísimos kilómetros. Pues esto es lo mismo. Es que está en aeróbico, él está en aeróbico ahora, no le hagáis ni caso. Muy aburrido esto. Oye, sube, baja, y hay gente No, que grita. pero así no es. ¿Qué? Porque estos son patrones lineales. Pero y el cuerpo no tiene patrones cosas lineales. ahí de 20 kilos intenta hacer esto. No, hay que aprender a hacer espirales, hay que aprender y hay que buscar un movimiento que te divierta. O sea, hacer así con una barra. Pero no vale tumbarse. Bueno, igual al movimiento principio que sí. te divierte, pero me gusta estar tumbado, me estoy divirtiendo aquí tumbado. Sí, Netflix no es un deporte de fuerza, aunque deis a seguir el tercer capítulo, eso está claro. El movimiento que me gusta. O el de barra, tampoco me sirve. Ahora tiene libro. Ah, el libro. Las hormonas se desmadran. Es un libro, el título puede parecer así un poco, pero es de una ginecóloga y es bastante técnico, pero lo explica muy bien. O sea, está muy bien explicado síndrome premenstrual, los trastornos de síndrome premenstrual más graves, cómo afecta a nuestro estado mental, y viene muy bien explicado y vienen muy bien los tratamientos. Es un poco técnico, o sea, es más para... Bueno, si hay gente con problemas, aquí sabemos que siempre hay pacientes en búsqueda de su solución, entonces es un buen libro, pero a mí me parece un buen libro para terapeutas, para fisios. La gente no entiende tu castellano, de nuevo el nombre del libro. Las hormonas se desmadran. Os diría, de hecho, creo que lo tengo en la maleta, os diría la ginecóloga, pero luego si queréis os lo ponemos abajo y lo escribimos. Porque no me lo sé de memoria. Entonces, eso es un punto... Voy a buscarlo. No, tú sigue, no, si tengo el móvil. Ah, en el móvil. Yo busco la información mientras. Pero vamos a dejar al público con... Estaba haciendo propaganda para que la gente pueda buscar el nombre del libro. Sí, pero claro, no le he dicho ni la autora. Además, lo voy a decir mal porque la autora es española, siria o algo así, el nombre es... ¿Y qué tenéis? No, pues que no voy a pronunciar el nombre bien, eso ya os lo digo. Ajá. Cuando las hormonas se desmadran, eso. Cuando las hormonas se desmadran, eso Miriam Al-Adib. Al-Adib. Anush, ya se adelantó a ti. Lo siento. Gracias. Muy lenta, por favor. Estoy cansada ya La todo el gente día. que está en el chat es una máquina. Bien, entonces... vale, ahora... Si alguien sabe alguno mejor, que me lo diga por el chat. Que yo acepto recomendaciones. Pero ¿cuál es el criterio para que sea mejor? Hombre, si hay algo sobre hormonas que yo pueda aprender algo de... Sobre todo de mujeres, me interesa más que... Bueno, hemos conocido a una persona súper interesante, especialista en suelo pélvico masculino este evento. No lo esperábamos. Bueno. En el congreso tenemos 2 charlas de suelo pélvico. Sí, en el congreso hay 2 charlas de suelo pélvico. Desde una visión bastante diferente. De hecho, si os interesa la reprogramación de ese suelo pélvico desde el ejercicio de fuerza, tenemos una ponente súper potente que... ¿Ya lo hemos divulgado? Tenemos una potente súper potente. No sé si salió ya. No sé si salió su foto, pero salió su silueta. Si alguien la sigue... silueta salió. La silueta sí, el nombre igual no, me callo, ¿vale? Es una persona que vamos, que yo la sigo hace muchísimo tiempo, la he traído a Zaragoza a hacer sus módulos, yo he hecho su formación, voy a hacer otra formación con ella en poco tiempo. A ver, aviso spoiler, ¿se sabe quién es o no se sabe quién es por decir el nombre? Vamos, no digo el nombre,
Pero a mí me parece una muy buena fisio. No se sabe todavía, no está revelado. No está revelado. Congreso y tendréis información. No está revelado. Vale, pues me callo. La parte de suelo pélvico la vamos a dar entre dos personas. Una persona fuera de la familia de SNA, aunque yo como integrante de la familia de SNA le tengo muchísimo cariño y aprendo un montón de ella, que tiene una visión muy chula, no solo de rehabilitar lo que hablábamos, en hipopresión, que es lo que se hacía con las mujeres de pilates, hipopresivos, Kegel, suavecito. No. Esta mujer es súper cañera y lo que quiere es reentrenar el suelo pélvico, no para que tú vuelvas a no mearte, a ir mal al baño, sino que lo que quiere es que tú puedas volver a hacer un ultra trail si te quieres meter en esa movida. Y lo que quiere es fortalecer a tope, o sea, que tú puedas volver a hacer vida o mejorar lo que tenías antes, no solo quedarte en lo que se suele quedar otros fisios de suelo pélvico de nada, con unos Kegels y con que sujetes un poquito y ya en vez de grado 3 de incontinencia sea un grado 1 ya tiras. No, rehabilitación completa. Y luego yo voy a dar una ponencia de cómo trabajamos el suelo pélvico desde el SNA, que es, bueno, las herramientas que yo utilizo para que la persona tenga mejores condiciones de rehabilitar ese suelo pélvico. Y a veces, bueno, pues eso, ganar esa conciencia de que él o ella no sabían que ahí tenían un problema, que esa lata está un poco pinchadita y vamos a intentar explicar eso. Y sí. Como no voy a tener a alguien rebatiéndome al lado cada cosa, pues voy a decir lo que... Bueno, que le tendré que enseñar la ponencia antes, pero... Bien, pues me interesa saber cómo el vago va a actuar en esto. Que no será hoy, porque obviamente no habéis dicho que quería saber del vago, pues así... Vais a estar ahí en plan, me voy a imaginar cómo el vago influye en esto, si el vago no va ahí, como para, pues porque hoy no hay tiempo para hacerlo. El vago vaga, pero hasta allí no llega. Ahí no llega, pero influye en esta respuesta y deberías saberlo, ¿no? Y las mediciones con la banda te dan muchísima información sobre el suelo pélvico. Y Norma te hizo una pregunta. Norma es una alumna del avanzado, es la máquina, estuve en el Sí. Está ahí la pregunta para ti. Pues yo voy a poner mejor la pregunta a la tele. A ver, ¿dónde tenemos? ¿Podrían comentar algo con respecto a endometriosis y quiste ovario? Ahora sí, ovario. ¿Se aborda igual que una inflamación pélvica? Sí, abórdalo así. Porque en realidad la endometriosis es un crecimiento de esa capa más superficial que a veces se sigue inflamando por un tema hormonal, puede no soltarse. Entonces, yo todo lo que he leído y todo lo que busco, siempre hay un componente inflamatorio. Entonces, trabaja, tú quita inflamación de ahí, que es que la capacidad que tiene el cuerpo de regular, cuando tú le quitas carga, cuando tú le facilitas la vida, esa farmacia interna que tenemos es una auténtica maravilla. Entonces, dale posibilidades. Y a los quistes también, es que al final es un tema que ha desregulado esos ciclos, somos cíclicas. Entonces, esos ciclos, igual que los ciclos circadianos que estudiamos en el avanzado, pues ese ciclo no se está dando. Es un ciclo infradiano. Sí, es de los pequeñitos, pero se tiene que dar. O sea, nosotros cada vez... Es que es un ciclo infradiano. Practica tu ciencia, que tú impartes clase en el diseño avanzado, vale. Enséñales tu poder. Vale, tenemos uno que se da a lo largo del día, el ritmo circadiano, ¿no? Ese equilibrio que tenemos que tener entre despertarte con el simpático alto y que tenga que bajar para que luego entren otras hormonas, para que el parasimpático suba y puedas dormir, vale, eso a lo largo de todo el día. Y luego tenemos unos que duran más de un día, pues el ciclo menstrual es uno de esos ciclos que tenemos las mujeres, que son un poco complejos, ¿vale? Porque dependen de muchísimas cosas, porque nosotras, de una manera fisiológica, tenemos que inflamar nuestra pelvis y nuestro suelo pélvico, generamos una cosa que se tiene que desprender, entonces, pues hay una inflamación per se. Se llama infradiano. Dura más días, depende de cada mujer, pues... Hay unas que duran. Hay unas que no saben ni medirlo, que no saben ni cuál es el primer día del ciclo, pero esto es una información también súper interesante, porque... afecta muchísimo a cómo tú te encuentras, a cómo de despejada estás para pensar, para tomar decisiones, para estar más fuerte. Entonces, viene bien el entender por qué hay cierto momento que tu cuerpo quiere más dulce y qué momento tu cuerpo quiere estar en una cuevecilla con una manta viendo Netflix o en qué momento tienes toda la energía para arrasar con lo que te propongas. Y cuando te conoces bien, es mejor así ordenar
tu calendario y no ponerte en ciertos momentos trabas a ti misma de intentar, o sea, hay como superwoman en un momento que tu cuerpo lo que quiere es meterse a la cama. Claro. Cuando pensamos en endometriosis, de esto vamos a hablar mañana en Zaragoza también, vamos a hablar de varias cosas. Una de ellas, mira, he comprado... Juguetes. Norma dijo que exagerado, Luis, yo no soy exagerado, Norma, tal vez hiperreactivo. Exagerado, no. Un sensor hiperreactivo, tal vez. Pero... Y que yo tengo una capacidad de sacarle de quicio espectacular. Pero mañana, no sé si les voy a enseñar, pero no sé si nos dará ahí los recursos para hacer. Por esto es un algómetro de presión. ¿Okay? Entonces, es un algómetro de presión. Una manera de medir para saber cuánto le duele el... Justo ahí tengo un moratón de este fin de semana. ¿Que fue de qué? Del movimiento natural. Sí, que me fui a hacer un taller de movimiento natural y spoiler, casi estoy de baja por un pequeño incidente de mi cabeza contra una pared. Pero aquí me hice un pequeño moratón de rodar por el suelo. ¡Qué chicas! No, sí, me lo pasé estupendamente. Entonces, teniendo en cuenta el tema de la endometriosis que estábamos hablando, ¿qué tiene que ver esto con el algómetro de presión? ¿Qué tiene que ver esto con el vago y con todo lo demás? Cuando hablamos de regulación de la inflamación, tenemos que pensar en dos formas de regular la inflamación. La primera de ellas son inflamaciones aisladas. Entonces, tengo una inflamación en la rodilla, tengo una inflamación en el codo, en el hombro, en la muñeca, del pie. Bueno, eso es una cosa. Es una inflamación aislada en un circuito periférico. Ahí el sistema autónomo influye, pero influye menos. Pero las inflamaciones más sistémicas... Y al final va a hablar del vago. No, voy a hablar un poquito, porque me han dicho, sí, el vago, sí, pero me quedan 3 minutos. Yo en 3 minutos ni siquiera empiezo. Pero bien, semana que viene tenemos otra. Y mañana tenemos otra. Mañana tenemos otra. Claro. Y tenemos el congreso. Para quien no quiera cansarse de escuchar las cosas. Bueno, entonces, cuando hablamos de inflamación, tenéis que dividir en dos procesos diferentes. Una cosa de ellas es la inflamación periférica. Otra cosa es la inflamación sistémica. Cuando estamos hablando de endometriosis, cuando estamos hablando de fibromialgia, cuando estamos hablando de intestino irritable, dolor pélvico crónico, cuando estamos hablando de gingivitis, periodontitis, estamos hablando de inflamaciones sistémicas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de inflamaciones sistémicas, estamos hablando de un sistema que se regula desde el centro. Este sistema se regula desde el centro. Y el vago es uno de los principales elementos reguladores de la respuesta antiinflamatoria. Entonces, da un poco igual cuál es el lugar, mientras sea sistémica, en este caso endometriosis, podría ser una inflamación pélvica, otra cualquiera, mientras fuera crónica y estuviera ahí tiempo suficiente para generar cambios sistémicos, esto va a afectar el vago sí o sí. Y el vago es uno de los moduladores de la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con el tema algómetro de presión, que es lo que estábamos hablando antes? Entonces, imagínate lo siguiente, Norma. No es un tema que hayamos trabajado en el avanzado, pero es un tema que yo tengo la intención de hacerlo en algún momento en el avanzado. En el congreso seguramente lo vamos a hacer. Mañana, tal vez. ¿Se ha avanzado o qué? No, la avanzada está bien dibujada ahora. Ahora mejor. Lo hemos dividido en dos, las cosas están bien organizadas, los plazos más o menos se cumplen. Sí, y si seguís pidiendo más información, podemos seguir en el avanzado 3. Bueno. No, el avanzado para el 2026 ya será otro, diferente, totalmente. Bueno, entonces... Spoiler, el presencial también, ya está reformulado. El presencial de Zaragoza reformulado también. Reformulado. Y bueno, el de Buenos Aires también, pero el de Zaragoza aún más. Entonces, cuando hablamos del tema algómetro de presión, una cosa que podéis tener en cuenta ya es, imagínate lo siguiente, la persona llega por un dolor pélvico crónico, ¿ok? Entonces, cuando llegan por un dolor pélvico crónico, te llega con una queja muy, muy específica. Me duele aquí, o hay una queja, dispareunia, o incontinencia, o endometriosis, lo que sea. Entonces, va a hacer tu valoración. Una de las cosas que no se suele hacer es buscar puntos sensibles en otros sitios ajenos, que a lo mejor no tienen nada que ver con la pelvis. Por ejemplo, tibial anterior,
O, por ejemplo, la TN. Igual solo se hace para diagnóstico de fibromialgia. Yo creo que es de los pocos Claro, protocolos. con quejas. Me duele todo. Eso. Y entonces uno de los parámetros del diagnóstico es que les tocan X puntos y si dan positivo. Claro. Es. Pero ahí. No buscan más. Pero ahí es una queja de. De todo, me duele todo. Eso. Entonces, esta no es una queja de me duele todo. Es una queja de tengo un problema en la pelvis, en este caso, por ejemplo, que podría ser en la boca, pero vas a elegir puntos clave, por ejemplo, en el cuerpo para poder probar cuál es la sensibilidad, el umbral de dolor a la presión. Y hay una presión mínima que se debería tolerar, que no debería generar ningún tipo de molestia. Entonces tú pruebas ahí, por ejemplo, en el tibial anterior, pruebas en el hombro, pruebas en la ATM. Ok. Entonces, mira la diferencia de una persona a la otra. Imagínate, tenemos dos pacientes, uno de ellos te llega y te dice, tengo un problema pélvico, y el otro tiene el mismo problema pélvico. Pero en uno de ellos identificas que hay una baja tolerancia a la presión en puntos ajenos, que no tienen nada que ver con la pelvis. La ATM, por ejemplo, o el hombro, o el tobillo, el tibial anterior. Ok. Y en el otro, que tiene el mismo problema, no pasa esto. Esta otra persona tolera muy bien la presión en otros puntos. Su problema de verdad está en la pelvis. Localizado. Okay. Localizado. ¿Qué nos está señalando esto? Tenemos dos características clínicas totalmente distintas una de la otra. ¿Por qué? Porque el primer paciente que tiene un problema pélvico y tiene otros puntos sensibles en otros lugares, este paciente probablemente está sufriendo de un problema central de modulación. Y ahí el vago va a influir mucho más porque este es un paciente que se caracteriza por un trastorno sistémico. Porque hay muchos puntos que están sensibilizados por un problema de respuesta antiinflamatoria y un problema de respuesta a la modulación del dolor. Mientras que el otro puedes hacer un abordaje mucho más local y al hacer este abordaje mucho más local probablemente vas a obtener mejores resultados de todo esto. Si añades a esto la toma de la variabilidad cardíaca, ¿no? El equilibrio simpatovagal, y te sale que ambos tienen una hiperactividad simpática, por ejemplo, ya sabrás que uno de ellos tiene una actividad simpática que probablemente viene de la función pélvica en sí mismo, y vas a detenerte ahí para poder generar esta corrección, corriges esto, se regula el sistema, mientras que en el otro, si tú le corriges la pelvis, probablemente esta hiperactividad simpática no desaparezca, porque tiene otros problemas de sistemas de regulación que necesitan de otros moduladores, de una mirada ampliada en este contexto, que es lo que hablamos de la mirada del águila, ¿no? Mirar más de arriba, para poder identificar por dónde voy a empezar este programa, y ahí no son consultas sueltas, obviamente es un programa de tratamiento, por dónde voy a empezar este programa de tratamiento de este paciente, que es un paciente más complejo, para poder llegar a esta mejor regulación. Y ahí está el vago. Ahí está el punto del vago. Que no vamos a hablar más hoy porque ya nos dio la hora, que hemos pasado 3 minutos. Entonces, pero en otro directo a lo mejor hablamos del vago. Pero hoy no hemos hablado del vago. Greg, ¿ves? Esto es así. Invitas a las personas a que vengan a tu casa. Y no te dejan hablar del vago. En su casa y ya no hablas. No hablas. ¿No? Los 10 primeros minutos yo creo que les saludé con mucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y luego ya estábamos ahí con el estreñimiento de un ligamento, de no sé qué. Me lo gritó aquí. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, todo esto es contextual, ¿no? Cuando decimos el contexto es el rey, hay que saber identificar los contextos clínicos de los diferentes tipos de pacientes para poder elegir la mejor ruta terapéutica para cada uno de ellos. ¿Vale? Aquí Goyo tomándome el pelo. Es posible que sí, que cría cuervos, es posible que sí. Muy bien. No le saco los ojos que lo necesitamos entero. De momento. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de este contexto de regulación del sistema autónomo, es importante que tengáis esto en cuenta. Uno, son elementos más sistémicos y son elementos más crónicos, ¿vale? Como el estreñimiento crónico, por ejemplo, que va a afectar esto. Vamos a las preguntas y luego hacemos las invitaciones. Vale. He visto por aquí dónde vamos a estar mañana. Mañana vamos a estar en Zaragoza, en el Acuario, que es un edificio muy bonito. Vamos a tener a Luis con peces por detrás mientras él expone. Pero es presencial. Es un evento presencial que en principio no se va a emitir. No.
Clara preguntó, ¿qué tratamiento específico se hace desde el punto de vista de la SMA al SP? SP para mí es San Paulo. Me he perdido la pregunta. Está ahí. ¿Es mi Clara o es otra Clara? No sé. ¿Tú tienes una Clara? Sí, claro. No es mi... Ah, sea suelo pélvico. Ah. ¿Qué tratamiento específico se hace desde el punto de vista de... Bueno, mi ponencia va a ir de eso, pero sobre todo piensa que vamos a ver cómo vamos de inflamación y vamos a hacer un montón de cosas para reducir la inflamación y para mejorar esa congruencia muscular también, que el SMA también pasa por la contracción isométrica de esa musculatura. O sea, es suelo pélvico y San Paulo. Es San Paulo, es San Paulo. Puede ser suelo pélvico también, pero es San Paulo, seguramente. Os diré muchas más cosas y dentro de la formación, no es spoiler, ¿no? Yo creo que en el avanzado 2, en el segundo curso, tenemos un módulo de suelo pélvico con la profe Laura Acosta, que tenemos un montón de información. Que este es totalmente nuevo. Sí. Eso es petición de los alumnos. Y yo, que soy aquí un cuervo, de esos que habéis dicho, es de, nos falta esto de la lata. Muy bien. Más cosas. Estoy mirando en la tele porque también se ve más grande, sí. Problemas del estudio, ¿no? Excesivo. ¿Qué tenemos ahí? Me voy a trabajar. Esto es buenísimo, López, pero antes tómate un café. Para poder relajar. El trabajo tiene su función en la vida. La primera de ellas es que puedas disfrutar. Podemos ver el congreso online. Ahí, para quien no esté en España, hay también el streaming, ¿no? El congreso sí. Lo que no se va a ver es la charla de mañana. Esto no se ve. Esto no. Y para los que vivís en México, Colombia, Argentina, que no tengáis ganas de venir a Zaragoza. La ciudad preciosa. El año pasado en Argentina hemos tenido gente de Canadá, de Costa Rica, de Panamá. Bueno, hemos tenido gente de más de 11 países diferentes, creo. Así que es disculpa, ¿no? Y vamos a tener ahí una super semana, porque al final, en la semana anterior al congreso, damos el presencial. El presencial, pero es un presencial inmersivo, es decir, es otro presencial, es otra cosa, otra experiencia. Si alguien nos quiere acompañar toda la semana, es que tenemos un día de descanso y hemos preparado actividades. O sea, pero es una reunión de voy a decir águilas, por no decir frikis de marca mayor, ¿vale? No apto para gente que se canse de escucharnos. Vale, pero ni stretching. ¿Cómo se trata el estreñimiento? ¿Es diferente del estreñimiento nervioso? Bueno, lo primero es identificar por qué. ¿Por qué? Eso es el primero. Porque hay diferentes... Yo hice una vez un esquema, ¿te acuerdas? Que hablaba de estreñimiento. Sí, a ver, es que el estreñimiento puede empezar porque no hagas una buena masticación. Y había más de... Había un montón. Había puntos hay que valorar. Sí, hay que valorar un montón de cosas. Si haces lo que tienes que hacer de manera consciente y si luego hay otras cosas. Lo que es verdad es que alguna vez lo que se habla de estreñimiento nervioso tiene que ver mucho con la regulación del sistema nervioso autónomo. Tiene mucho que ver con que no te relajes, con tener creencias relativamente disfuncionales sobre dónde poder hacer y dónde no poder hacer, educación... Y la función parasimpática. Y la función parasimpática. El que no entre el vago y no te relajes, no vas. No va. Y luego también lo que hemos hablado, de que si se distiende el intestino dejas de tener reflejo. O sea, dejas de saber en qué momento tienes que ir y entonces... o no es el momento adecuado, lo paras y se para el reflejo y ya volverá. O sea, pensar que cuando somos bebés es comer y lo que había antes se vacía. Y eso de adultos lo inhibimos. No es que lo tiras adentro. Pero básicamente sí, el reflejo está, pero los mayores lo inhibimos de manera consciente. O sea, no toca aquí, no hago. Y entonces ahí entras en desregulaciones. Pero sí, el esquema lo teníamos que rescatar. Ese esquema es de hace tiempo. Es de hace tiempo. Está en una clase perdida ahí, dentro de las muchas clases perdidas que tenemos. Muy bien, fantástico. Por hoy terminamos. ¿Os valió la clase? Bueno, la clase no, es un directo. Sí, la medicación también afecta un montón. Eso. La medicación, la microbiota. Lo importante es, lo primero. Primero es cantidad de agua,
calidad de la comida. Si masticas. Si si te la postura es mueves, buena. Entonces, Sí, como si fuera un deporte. Si respiras de la manera adecuada. Y con eso se arreglan muchos. claro, lo primero, siempre el primero. Y Sari Arponen dijo esto una vez en una charla que estábamos hablando ahí, estaba diciendo, la gente quiere recuperar la microbiota, dice, cómprate un perro. Pero claro, lo más obvio primero, contacto con gérmenes, bacterias y todo esto, ¿no? Lo que no mata inmuniza, o sea que... Entonces, antes de pensar en el detalle, lo más obvio primero. ¿Vale? Entonces, esto es... Y prometido, que con un poco de higiene alimentaria, masticatoria, postura y respiración, es que mejoran muchísimo sin tener que dar ni fibras, ni irritantes, ni medicación, ni... Prometido, que yo trato muchas. Una vez el SNA es disfuncional, puede volver a ser funcional, depende del contexto. A veces no, pero control siempre hay. Mejor manejo sobre esto. Mejor manejo, sí. A veces depende del contexto. Es contexto dependiente, el contexto es el rey, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Si os ha gustado, por favor, escribid algo en el chat, dame palmas, o viva Zaragoza, o viva Aragón, lo que sea. O gracias, Miguel, por haber permitido que su esposa venga a Madrid, porque al final Esther no está acostumbrada a hacer directos y todo esto. Tuviste ahí 220 personas viéndote hoy. No sé, menos mal que no me fijé en el número. Ah, bien, fantástico. A mí me ha gustado muchísimo. Bueno, más o menos. Fui interrumpido varias veces. Por eso haces los directos Madre solo. mía, por favor. Qué cantidad de veces que fui interrumpido. La cosa no fluye. ¿Qué tal? Me parece internet. Corta todo el tiempo. Muy bien, fantástico. Es mentira, obviamente. Si no es para disfrutar, no merece la pena. Este concepto seguimos a rajatabla, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias a vosotros también. Esto, claro, por la paciencia. Tenéis ahí toda la información. Y cualquier duda, ya sabéis. Enviarle a ella. Enviarle mensaje. Yo contesto. Más rápido y de forma más Mira, eficiente. tengo por ahí que han dicho gracias, Miguel. Yo he visto quién ha sido. Entonces, si queréis más información del Congreso, escribe Congreso, te enviamos todas las informaciones. Esta charla de Zaragoza está agotada. Luego vamos a hacer otra charla presencial en Zaragoza, pero luego les vamos a facilitar la información. Hay un perfil para quien quiera seguir las informaciones del Congreso. ¿Cuál es el perfil del Congreso? Congreso SNA. A ver, No nos sabemos ni nuestros Es perfiles. Congreso Salud Neurofuncional. Congreso Salud Neurofuncional. Pero lo podéis encontrar aquí en nuestro feed, igual, la misma información. ¿Okay? Si queréis saber información solo del Congreso, ahí lo tenéis. Ahí Isabel lo escribió. Venga. Sí, si escribís a través de Congreso os contesto también, no hay problema. Mi centro es gc.saludintegrativa, pero a través del Congreso, Isabel, nuestro super soporte, me pasa las dudas y os las contesto sin problema. Eso es. ¿Vale? Entonces pronto vamos a divulgar la siguiente fecha para Zaragoza. Para quien esté en Valencia, que venga también. Zaragoza es una ciudad preciosa. Muy bien comunicada. No tiene playa, como Valencia. Bueno, en realidad sí, en el río tenemos un meandrillo que pusieron un poco de arena. El río no es playa. Para simpático no es todo vago, el río no es playa. Porque tenga agua no es una playa. Y no tengo playa aquí. El Congreso es en streaming, pero creo que es súper recomendable que vengáis. En presencia. Desvirtualizar a la gente, darnos abrazos, que eso genera 700 mogollón de personas. serotonina y de endorfina. Y el network que haces es brutal. Yo, a ver, hay gente que no va a venir, pero los que estamos ahí, raros entre los raros, es gente digna de conocer. Así que animaros, que no creo que haya ninguna conversación durante los desayunos y las comidas que no merezca la pena. Es cierto. Y aún más, si estás en el VIP, es súper VIP. Hay aún más. Se llama networking. Muy bien. Fantástico. Chatos. Muy bien. Nos vemos pronto, la semana que viene. Bueno, algunos les veo mañana. Y luego la semana que viene nos vemos. Viernes creo que hay mentoría. Sí. Al mediodía. Así que seguimos. ¿Vale? Cuidaros mucho. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo a todas. Muchas gracias a todos.